Ya, bueno, son las 10 con 2 ya. Así que vamos a partir. Veo harta gente en la sala, así que en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir recibiendo también a los nuevos participantes. Bueno, primero, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar que estamos desarrollando y que hemos preparado para ustedes. Full enfocado en procesos de manufactura, específicamente en temas de simulación. De hecho, el nombre del webinar es Ingeniería basada en simulación y así nosotros hicimos el llamado, un poco apostando a generar menos intuición o a tener menos intuición en nuestros modelos y desarrollos de piezas, partes o estructuras y también apuntar al criterio. Entonces, es así como se titula. La idea es que podamos eh, hablar, puedan también participar mediante el chat. Esta sesión va a estar grabada o está siendo grabada, así que después todos nuestros webinars están o van a quedar disponibles en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Y como dije, lo importante es que participen en el chat. Si tienen preguntas, yo voy a ir moderando estas preguntas, así que en la medida que podamos ir avanzando, yo veo si es necesario detener el webinar y lo discutimos o lo dejamos para una etapa posterior al final del webinar. ¿Ya? Eso, respecto a quien les habla, bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Orellana, soy director de tecnologías en Microgeo. Veo la parte geomática y también la de manufactura, así que hoy día estoy con la camiseta de Manu puesta para mostrarles también el portafolio eh, que tenemos en términos de escaneo láser, eh, procesos de ingeniería reversa y también de inspección, para terminar también en simulación y prototipado. Así que eso va un poquito al final. Hoy día me acompaña Bastián Bustamante, que es parte del equipo de soporte también y quien ha estado desarrollando en profundidad este webinar para mostrarle a ustedes qué es lo que hoy día es capaz de hacer SolidWorks en sus módulos de simulación y también de Flow Simulation. Así que va a estar súper interesante, se va a meter un poquito ahí en la forma en cómo resuelve hoy día SolidWorks este tipo de análisis. ¿Ya? Así que va a estar súper interesante eso. Antes de darle el pase a Bastián, me gustaría no explicar qué es SolidWorks. Creo que todas las personas que están acá conocen al menos qué es SolidWorks, pero también me atrevería a decir que gran parte de las personas que estamos acá, y me incluyo quizás unos años atrás, que entendía SolidWorks como solo una plataforma CAD que permitía hacer modelamiento paramétrico, ¿cierto? Para poder después generar planos de pieza y hacer fabricación. Entonces, la verdad es que en la medida que uno conoce SolidWorks, se va enterando de su portafolio o su plataforma, se da cuenta que es una plataforma completa, ya que no solo se dedica al modelamiento CAD, sino que también tiene módulos súper específicos de gestión de datos, ¿cierto? PM, herramientas CAM y también lo que vamos a ver hoy día, que es precisamente simulación en sus módulos de SolidWorks Simulation y también Flow Simulation, ¿vale? Entonces, esa es como la introducción. Voy a darle el pase a Bastián para que ahí tome control de la pantalla y pueda continuar con el plato de fondo que es SolidWorks Simulation y Flow Simulation. Bastián. Bueno, muchas gracias. Aprovecho de presentarme nuevamente. Soy Bastián, parte del equipo de manufactura, soporte. Eh, me gustaría, me gustaría partir, antes de hablar de simulación, eh, me gustaría comenzar con algunas preguntas que aparecen en el mundo de la ingeniería, ¿sí? Como estamos diseñando un componente o una estructura. Por ejemplo, tenemos cuál es nuestro factor de seguridad en nuestro diseño. ¿A qué me refiero con esto? Es como básicamente el margen que tenemos antes de que una pieza falle, de que una estructura pueda colapsar, ¿sí? Siguiendo con otra pregunta, es dónde se pueden concentrar estos esfuerzos. Eh, esfuerzos críticos dentro de una estructura, porque muchas veces el fallo de esta estructura o de esta pieza mecánica no ocurre en todo o solamente una pieza, sino que es en puntos específicos de esta estructura donde puede haber un colapso o una falla, ¿sí?
Siguiendo con las preguntas que pueden surgir en este momento, es importante saber si esto se va a deformar, si puede haber una falla, ¿sí? Porque incluso si el material no falla, que también puede fallar el material, pero si el material no falla, eh, una deformación excesiva sí puede afectar en la correcta integridad de lo que viene siendo el funcionamiento de este sistema. Y bueno, y finalmente tenemos como riesgos, como está el pandeo o la resonancia, que son fenómenos como más complejos de analizar, ya sea porque pueden provocar fallas estructurales inesperadas en la resonancia, por las frecuencias naturales que pueda presentar. Y eso por un lado, que viene siendo tradicionalmente para los tipos de estructura, de sólidos, y que mediante cálculos analíticos se solía calcular todo esto a través de simplificaciones, ¿sí? Pero hoy en día muchas preguntas se pueden responder a través de lo que viene siendo la simulación computacional. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo el tema de los fluidos, que es un mundo totalmente aparte y complejo también, que algo similar que ocurre con los fluidos, también con las preguntas que, por ejemplo, tenemos un sistema de tuberías. Este sistema de tuberías pueden ser ventilaciones, aerodinámica o procesos industriales que aparecen estas preguntas. Tenemos una pérdida de presión, no sé, en mi sistema de tuberías o ductos. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy importante porque determina básicamente el tamaño de una bomba, el tamaño de un ventilador necesario para operar un sistema. ¿Qué más? También es importante saber cómo se puede distribuir la precisión y velocidad de un sistema, ¿sí? Porque a través de eso podemos entender, siempre es bueno tener una visualización exacta o más que exacta como para tener un mejor criterio a la hora de evaluar y de simular las cosas, porque todo entra por la vista y esto es lo que te puede ofrecer la simulación, ¿sí? También es importante saber que en muchos casos aparecen fenómenos muy complejos, que pueden ser la recirculación, turbulencias, pueden ser zonas como los vórtices, que en el fondo puede haber una pérdida de presión, ¿sí? Que puede haberse alterado en el sistema. También tenemos una pregunta muy común que he visto harto, es que si un sistema de bombeo o ventilación tiene la capacidad suficiente para el caudal requerido o los parámetros que se requiere, ¿sí? Y todo esto se puede solucionar o entrar a simular con lo que viene haciendo los módulos de SolidWorks. Todas estas preguntas están relacionadas en el torno de los fluidos, están relacionadas a lo que viene siendo la dinámica de fluidos computacional, que viene siendo lo que es el CFD, ¿ya? Para entender todo esto, cómo funciona el software, o los software, o los módulos del software de SolidWorks, necesitamos entender cómo, o tener una base fuerte de lo que viene siendo cómo soluciona esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Existe el método de los elementos finitos. El método de los elementos finitos para analizar estructuras es fundamental y la idea en general es como relativamente simple. Por un tema tenemos que, en lugar de intentar resolver todas las ecuaciones que gobiernan esta geometría o el comportamiento físico que va a pasar respecto al contexto que estamos evaluando, lo que hacemos es dividir toda esta geometría en muchos elementos pequeñitos. Cada de estos elementos representa una parte del modelo, ¿sí? Y podemos apreciar acá, por ejemplo, que tenemos este modelo, cómo está la malla, cómo se distribuye. Por ejemplo, los cambios de sección, la malla sigue siendo más fina. Acá en este diámetro, por ejemplo, la malla es más fina. Y el tamaño de la malla influye directamente con la precisión de la simulación. Bueno, en cada de estos elementos chiquititos que podemos apreciar acá, sirve para aproximar todas las ecuaciones que gobiernan y así poder describir el comportamiento físico que va a tener este. Bueno, después de todo de estas ecuaciones, lo que pasa es que va a haber un ensamblamiento de todo esto para poder el solver resolverlo. Y gracias a este proceso podemos calcular
Por ejemplo, si una estructura está sometida a carga, podemos calcular la tendencia de cómo esto se va a ir desplazando, de cómo se va a deformar, porque no es lo mismo la deformación que el desplazamiento, y los esfuerzos, cómo van a estar actuando frente a a las cargas, ¿sí? A raíz de todo esto, de los métodos de elementos finitos, necesitamos entender de dónde vienen o qué es lo que está resolviendo, ¿sí? Por este lado tenemos el análisis dinámico, eh, que esto describe en gran parte el comportamiento de las estructuras mecánicas. Por ejemplo, cuando analizamos sistemas estructurales, ¿sí? Que cambian con el tiempo, aparecen ecuaciones que representan el equilibrio dinámico de todo esto, de todo este sistema mecánico. Por un lado tenemos la masa, que viene estando asociado con lo que viene siendo lo- el- lo- la inercia, ¿sí? La inercia viene siendo lo que es la resistencia al cambio de movimiento. Puede estar un objeto se puede estar moviendo, un objeto se puede estar quieto, pero es la resistencia que se opone al cambio de movimiento, ¿sí? También tenemos la amortiguación, que viene siendo prácticamente cómo se describe, cómo describe la disipación de energía este sistema, ¿sí? La rigidez, que es la resistencia frente a la capacidad de esta estructura para deformarse, ¿sí? Que es muy importante para los análisis quizás estáticos. Y tenemos la carga, por su parte, que puede ir variando con el tiempo, pueden ser cíclicas, etcétera. Y eso en el fondo es un análisis dinámico. Pero ¿qué pasa también? También tenemos un análisis que viene siendo estático, que a raíz de esto, como podemos observar acá en esta nomenclatura, la X con dos puntitos y la con un puntito viene siendo la aceleración y la velocidad. Pero en los análisis estáticos eso no es como de total importancia, ¿sí? Por lo que matemáticamente lo tendemos a evaluar como cero, y por ende por multiplicación todo esto se vuelve cero, y empezamos a analizar lo que viene siendo todo lo que viene siendo una estructura estática, sin velocidades, sin cambios inerciales, sin cambios de amortiguación, etc. En este caso, las ecuaciones se simplifican y básicamente consideramos la relación entre la carga aplicada y la rigidez del sistema. Bueno, a partir de todo esto, también es necesario saber cómo se van a comportar los materiales, porque una cosa es saber cómo se comportan las cosas físicamente a través de, no sé, algo se puede pandear, algo puede entrar en resonancia, se puede comprimir, estirar, traccionar, pero también están los materiales. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico bueno, y un ensayo de tracción con una probeta, que tenemos un gráfico que explica qué es la zona plástica, elástica. Acá es importante saber que, por ejemplo, tenemos la probeta. La probeta la vemos en un estado como inicial, sin deformaciones. Acá podemos ver cómo esta probeta, el diámetro de todo esto se está alargando, la longitud se está alargando. Pero ¿qué pasa? Si el material sigue en su zona elástica, como podemos apreciar acá, el material al parar la deformación, puede volver a su estado original, sin comprometer el material en cuanto a sus propiedades mecánicas, puede ser ductilidad, dureza, etcétera. Y bueno, las propiedades mecánicas no se ven tan perjudicadas y la deformación no es permanente. Que eso es como de las cosas más importantes para tener en consideración en cuanto a un material. Después podemos pasar a lo que viene siendo la zona de fluencia, ¿sí? La zona de fluencia viene siendo básicamente la parte de transición entre el límite elástico y plástico. Porque, ¿qué pasa con la zona elástica? La zona elástica, la relación de un esfuerzo con la deformación es lineal, ¿sí? Si se duplica el esfuerzo, se va a duplicar la deformación. Pero en cambio, ¿qué pasa si entro a la zona plástica? La zona plástica, y acá como podemos ver, empieza una zona de extricción, ¿sí? Podemos ver cómo se va formando un cuello en la probeta y eso genera una deformación permanente, pérdida de propiedades mecánicas, deformación permanente y riesgo de falla o fractura de la pieza o ensamble, ¿sí? Después, eso pasando con la zona de fluencia, podemos avanzar al último esfuerzo, que ya donde el material alcanza la máxima fuerza posible para aguantar, y ahí después empieza a decaer hasta llegar a la falla,
que es como el peor escenario posible, ¿sí? Acá es importante señalar que SolidWorks, por ejemplo, la pendiente de este gráfico de la zona elástica, como podemos observar acá, la pendiente viene siendo el módulo de elasticidad, más conocido como el módulo de Young, y son también el área bajo la curva, que puede ser el toughness, como le dicen, o la tenacidad del material, y todo esto lo puede dar el propio SolidWorks a la hora de asignar un material para un análisis exitoso, ¿sí? Eh, en simulación estructural, por ejemplo, uno de los objetivos principales siempre va a ser verificar que los esfuerzos que aparecen en el diseño estén dentro de los rangos permisibles en relación con las propiedades del material. Acá voy a seguir con lo que viene siendo las primeras vistas de lo que puede ser el módulo de simulación. Podemos ver análisis estructurales, de frecuencia, dinámicos. Acá podemos ver cómo se está moviendo, las zonas críticas de donde se pueden concentrar los esfuerzos, cómo va a vibrar este material, etcétera. Podemos encontrar que algo, por ejemplo, muy común en la industria metalmecánica son los puentes grúa, que no sé, tenemos una pieza en un torno CNC, necesitamos levantarla, es muy pesada y necesitamos un puente grúa para poder trasladarlo. Y aquí viene lo interesante que viene proporcionando SolidWorks, que es el entorno CAD, ¿ya? El entorno CAD lo que hace es básicamente hacer el modelo, es bien definido, obviamente, con una geometría acorde, y después no es necesario de otro programa exportar, importar, traer la geometría, porque acá todo trabaja linealmente. Hago el CAD, lo llevo a simular, hago el mallado, le pongo las condiciones de frontera, todo el tema, y ahí podemos observar cómo esto va actuando. Eso es como la facilidad que tiene SolidWorks de cómo se implementa junto a a sus modelos, porque generalmente el flujo de trabajo siempre es el, ¿cómo se llama? El CAD. Después del CAD viene exportarlo, después importarlo a otro software, y eso generalmente requiere tiempo o puede ser algún problema para el que esté el especialista, ¿sí? Acá podemos ver otro ejemplo, una esfera Orton con análisis dinámico. Y esto, por ejemplo, podemos entender de que es muy importante en los análisis dinámicos de frecuencia para países que son muy sísmicos, ya sea como Chile, Japón, etcétera, porque más que la resonancia, bueno, también la resonancia, necesitamos saber cómo se comportan las estructuras, necesitamos saber cómo van actuando las piezas mecánicas, porque para que no hayan colapsos, para que todo sea más eficiente. También tenemos otro ejemplo, como podemos observar acá, sobre armaduras. Es interesante el tema de las armaduras porque desde mucho tiempo se han ocupado para puentes, para galpones en la zona de los techos, para las casas. Son estructuras que requieren un buen análisis para poder soportar las cargas de vías, porque los puentes soportan mucha carga, están sometidos a resonancia, están sometidos a los autos, al clima, etcétera, a ambientes corrosivos. Y mientras más parámetros uno le pueda asignar al ejemplo, por ejemplo, a esta armadura, más preciso va a ser o en las condiciones de frontera, más preciso va a ser el análisis. Bueno, y también sumando que cómo se puede mover los grados de libertad de todo esto. Pasando un poquito a lo que viene siendo todo esto de simulación, necesitamos hablar de las licencias. Las licencias, tenemos tres tipos de licencias para SolidWorks en el módulo de simulación. Tenemos la licencia estándar, que viene siendo análisis de estático para ensamblaje, para piezas mecánicas, tenemos un tracker, análisis de fatiga. Aquí un dato plus que casi siempre por no decir el 80% de las cosas, fallan por fatiga. Es algo que sirve para analizar. Eh, Acá podemos pasar después, pero antes de pasar a la siguiente licencia, es importante señalar de que dependiendo del requerimiento del especialista,
quizás se pueda quedar un poco corto. Como bien dije, todas las cosas, casi el 80% de las cosas fallan por fatiga. No podemos ignorar de que las cosas están sometidas a frecuencia, a vibraciones, se pueden pandear. Por ejemplo, acá el módulo de la licencia professional, tenemos análisis de frecuencia, el backlink, que viene siendo el pandeo, la conducción térmica, que viene siendo más como la propiedad y la propiedad de conducción del propio material, análisis topológico, eh, cai- eh, pruebas de caída, etcétera, que tiene un gran repertorio como de simulaciones que son muy importantes a la hora de enfrentarse a un problema, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente las cosas son más complicadas a veces para simular o para entenderlas, ¿sí? Y a veces los comportamientos pueden ser no lineales. ¿Ya? La linealidad para el solver es importante porque es un gran salto entre la linealidad y la no linealidad en cuanto al análisis del solver. Ya también el costo computacional que debe tener el, el solver es mucho, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el módulo Premium, que ya viene siendo como, bueno, el Professional abarca tanto el estándar y el Premium abarca tanto el Professional como el estándar, ¿ya? ¿Qué pasa con el módulo Premium? Tenemos la simulación no lineal, tenemos el análisis armónico de frecuencias también, vibraciones aleatorias, el composites que pueden ser compuestos de más materiales también, y todo esto sirve mucho como complemento para formar un mejor criterio a la ingeniería, para empezar a dejar de lado un poco la intuición, ¿sí? Y, y por ejemplo, siempre es necesario, no sé, pasar por un análisis estático, después, o pasa que, no sé, necesitamos el análisis estático, después requiere estar en una zona, no sé, más corrosiva, requiere estar en una zona donde puede haber más viento, o análisis de frecuencia, ¿sí? Y así dependiendo de los contextos y parámetros que uno quiera enfrentar. Acá me gustaría Eh, esto básicamente sigue la misma lógica que lo que viene siendo el método de los elementos finitos. Es como casi lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Acá podemos apreciar de que hablamos de volúmenes, ¿sí? Los volúmenes, acá podemos ver un intercambiador de calor que podemos apreciar que está como con cuadrados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este intercambiador de calor está seccionado. Lo podemos ver como algo 2D, pero en realidad lo que es un modelo CAD 3D, solo que es visto de manera frontal y seccionado para que sea más fácil la visualización. Pero ¿qué pasa? Cada cuadradito viene siendo un volumen, ¿ya? Y lo que hace es discretizar todo este volumen o todo el CAD con distintos volúmenes para poder dividir, bueno, se divide todo esto en varios volúmenes para poder aplicar leyes de conservación en cada parte de este volumen, ¿sí? En cada volumen como en esta malla, por decirlo así. ¿Para qué sirve todos estos volúmenes? Aparte de aplicar las leyes de conservación, eh, nos permite calcular los distintos flujos que van a estar pasando dentro de nuestro análisis de simulación. Podemos resolver numéricamente las presiones, temperatura, velocidad, los perfiles de velocidad, si hay turbulencia, zonas de recirculación. Para toda acción hay una reacción, ¿ya? Y todo esto lo podemos ver y aplicar en todo lo que es el Flow Simulation, lo que viene siendo otro módulo para simulación, pero en cuanto a fluidos. Para tener una buena base de lo que viene siendo los fluidos y cómo funciona también el Flow Simulation, es necesario entender algunas ecuaciones, ¿sí? Que son las ecuaciones de conservación. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación de conservación de masa, más conocida como la de continuidad, que básicamente en términos simples, esta ecuación establece que la masa no se crea ni se destruye dentro de un sistema, ¿ya? El primer término que acá podemos observar es la variación de la densidad con el tiempo, eh, sumando la divergencia del flujo de masa, que lo que hace es representar cómo entra y sale el fluido dentro de un volumen de control, ya que el volumen de control vendría siendo todo esto, o lo que tenemos acá, ¿sí? Hay una parte que quiero
que entiendan un poquito que acá aparece un simbolito que es como un triángulo invertido, que es el operador Nabla. ¿Qué hace el operador Nabla? Básicamente, para que se entienda, sin entrar en tanto detalle, es como se utiliza para describir o para darle dirección a todo lo que viene haciendo, por ejemplo, este vector de velocidad. Te permite decir, ya, va para el eje X, para el eje Y, para el eje Z, ¿ya? Esa es como la función del operador, por si no se sabía. Siguiendo con todo esto, eh, la conservación de energía eh, básicamente es otra ecuación fundamental para todo este análisis que describe cómo se transporta la energía en forma de calor dentro de un sistema. Esta ecuación, por ejemplo, podemos ver que el primer término representa un almacenamiento de energía, siguiendo con cómo el transporte convectivo de esta energía en forma de calor, ¿sí? Que viene siendo que ocurre cuando el fluido transporta calor o la energía calorífica moviéndose, ¿sí? Como por convección. Y acá igual a la difusión térmica. ¿Qué se entiende por difusión térmica? Es cómo se describe el calor, es cómo se propaga el calor en un fluido o sólido, pero el fluido tiene que estar en estado más de reposo, más como con velocidad cero, ¿sí? Para que actúe como una especie de sólido. Y finalmente tenemos la generación o absorción de calor, que eso viene siendo ya parte del sistema. Este tipo de análisis, por ejemplo, en la conservación de energía es muy importante en aplicaciones ya sea intercambiador de calor, sistemas de refrigeración y también electrónica. Siguiendo con otra ley que tengo para presentarles es la ecuación de la conservación de momento, más conocida como la ecuación de Navier-Stokes. ¿Sí? Es una ecuación que es bien conocida a nivel mundial porque presenta un problema del milenio, que, que son problemas que aún no han tenido solución, pero ¿qué es lo que hace este software a través del volumen, de los volúmenes finitos? Lo que hace es hacer aproximaciones, ¿sí? Estas ecuaciones consideran distintos efectos físicos que influyen o sea, en el movimiento del fluido. Por ejemplo, tenemos la inercia del fluido, que viene siendo, como dije anteriormente, la inercia es la oposición al movimiento, ¿sí? Tenemos el transporte convectivo, que también lo mencioné anteriormente, y tenemos, bueno, y para hacer como un símil más agradable, es que acá podemos ver esta ecuación bien grande, bien difícil, pero esta es como la segunda ley de Newton, que es muy conocida, que es la fuerza es igual a masa por aceleración. Acá podemos observar la densidad, que viene siendo una propiedad de la masa, y la aceleración y la sumatoria de fuerzas respectivamente, que viene siendo las fuerzas de presión. Que, ¿A qué se refiere con las fuerzas de presión? Que es como impulsa el movimiento, el fluido, ¿sí? ¿A qué me refiero con fuerzas viscosas también? Me refiero a lo que representa la fricción interna que tiene el fluido con las superficies también. Y las fuerzas externas que pueden ser como la gravitatoria. A partir de esto, de estas tres ecuaciones, es como son las ecuaciones que gobiernan quizás el comportamiento de todos estos fluidos para que el solver pueda tener un sistema o saber qué resolver y poder hacer una buena aproximación para la simulación. Acá podemos observar la primera vista de lo que viene siendo el módulo de Flow Simulation. Podemos ver análisis de velocidades, un turbocompresor, presiones también, temperatura. Es importante siempre para una buena simulación tener buenas condiciones de frontera, un buen modelo CAD que esté bien definido y un buen mallado, en este caso un buen volumen de control, una buena distribución de estos volúmenes finitos, porque sin esas cosas es difícil que sea una buena simulación. Incluso el propio programa te puede decir esta simulación falló y uno tiene que empezar ahí a jugar con lo que viene siendo como las propiedades termodinámicas, velocidades, presiones, temperaturas, cosas así que podemos ir mejorando. Sí, respecto. Acá, por ejemplo, podemos observar una especie de lancha
Acá lo importante señalar es que, ay, lo importante señalar es que aparece un módulo, esta pestaña, que es el wizard. El wizard prácticamente nos sirve para lo que viene siendo qué tipo de análisis voy a hacer. Me interesa análisis externo, interno, para tuberías, para análisis externo, para, no sé, por ejemplo, esta lancha que va a estar sometida a fluido porque están en el mar o en un lago. Necesitamos saber las condiciones iniciales que le vamos a poner al sistema, condiciones termodinámicas, a qué presión va a trabajar, a qué temperatura va a trabajar, si el flujo puede ser laminar, puede ser turbulento, puede estar en una zona de transición, ¿sí? Si el material puede estar, o el flujo puede estar en modo convectivo, puede estar en una conducción. También, si no me equivoco, se puede agregar radiación en sus formas de transferencias de calor. Y acá como pudimos observar era cómo se comportaba el flujo respecto a la geometría y cómo esta lancha iba avanzando. Acá tenemos otro ejemplo que, como anteriormente también dije en el módulo de simulación, lo importante y lo genial de este software es que uno llega y hace el CAD. El CAD está listo, hacemos todo, está bien parametrizado, está bien, la geometría está lista y lo tiramos al tiro a lo que viene siendo el módulo de simulación, que viene siendo Flow Simulator, en este caso un intercambiador de calor. Podemos ver los mapas de colores que representan la temperatura, si pueden ver a la izquierda. Generalmente los colores cálidos representan valores más altos, los colores fríos valores más bajos. Y podemos apreciar acá cómo el volumen de control acá es más fino. Mientras más, como dije anteriormente, mientras más fino sea la malla, más precisión va a ser va a tener el resultado. Y, y esto, las posibilidades que tiene de poder simular todo lo que viene siendo los fluidos, es importante, como dije anteriormente, el tema de las condiciones. Sin unas buenas condiciones es difícil por temas de las turbulencias, zonas de recirculación, pérdidas de presión, ya sea por válvulas, codos, algún obstáculo, que una bomba entre en cavitación, etcétera. Ahora me gustaría dejarlos con don Cristian. Muchas gracias. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, sí, todo Sí. bien. Ya, súper, oye, gracias Bastián por ese, en general es una pincelada, yo creo, porque vimos que a ratos se hace digerible, a ratos se hace un poquito más denso, sobre todo cuando aparecen esas fórmulas que al menos en mi posición o en mi base son un poquito difícil de entender, pero siempre es bueno tener una idea al menos general de cómo trabaja el software por detrás para poder resolver este tipo de análisis. Lo que yo voy a mostrar ahora es cómo todo lo que mostró Bastián en términos de simulación es posible ahora incorporarlo dentro de un flujo de trabajo, que es lo que nosotros de alguna forma promovemos en la empresa. Ya Microgeo tiene un portafolio no muy extenso de productos, pero sí bien estratégico para poder llevar el proceso de scan to simulation, en este caso, a cabo en todas sus líneas. ¿Ya? Por el lado de escaneo 3D, no voy a entrar mucho en detalle en este flujo ni leerlo, porque las slides que vienen, voy a poner en modo simulación, explican por sí solo el flujo. Todo parte con un escaneo, ¿cierto? Siempre y cuando los planos o la información base de esta pieza no esté disponible. Por lo tanto, nosotros, esa es nuestra base, tanto por el lado geomático como de manufactura. La representación de lo real a lo digital es lo que nos mueve en parte o en los inicios de cada uno de los portafolios. Entonces, acá estamos viendo cómo un brazo metrológico, ¿cierto? Con un LLP, en este caso un Laser Line Probe, es capaz de recopilar información muy precisa, en forma muy precisa, ¿cierto? Y muy rápida, para poder después digitalizarla eh, y poder de ahí en más partir con el proceso de modelamiento. ¿Ya? Entonces, una vez que está
escaneada la pieza, esto siempre con el fin de llegar a un objetivo de ingeniería reversa. Por la línea de inspección o control de calidad, o QA, QC, el escaneo también es súper útil, dependiendo de las tolerancias, pero por ahí también podríamos incorporar mediciones con palpado que son más precisas y que permiten hacer otro tipo de análisis un poquito más específico o metrológico, si lo queremos llamar. Pero la línea de la ingeniería reversa, una vez que ya tenemos levantada la información, ¿cierto? Con cualquier equipo, ya sea brazo metrológico, equipos portátiles, tenemos la información digitalizada y comienza el proceso de, de modelamiento CAD, ¿ya? Entonces, ya nos olvidamos de los planos, nos olvidamos de poder sacar cotas a través de un papel para poder llegar a este 3D, sino que eh, representamos este modelo digital, lo parametrizamos a partir de la nube de puntos y del mallado que hicimos con un software específico de ingeniería reversa, que en este caso es DesignX, eh, y que permite justamente poder, como dije, parametrizar el modelo y dejarlo preparado para la etapa siguiente, que puede ser una etapa de fabricación o una etapa de simulación y después reingeniería. ¿Sí? Entonces, una vez que ya está el robot en este caso modelado, ¿cierto? Parametrizado, podemos continuar automáticamente desde DesignX a SolidWorks, en este caso SolidWorks Flow Simulation o el módulo de Flow Simulation para poder revisar cómo se está comportando este robot dentro de esta bomba para hacer ya un análisis específico respecto a todo lo que conversaba Bastián anteriormente. Entonces, de esa forma nosotros entendemos el flujo en manufactura. Hay procesos que también tienen que ver con técnicas de prototipado, a cierta impresión 3D, que siempre estamos también evaluando y podrían también llegar a cerrar este ciclo de manufactura digital que queremos potenciar o seguimos potenciando en Microgeo. Eso en general con la presentación. Anduvimos muy bien en el tiempo. Creo que nos demoramos justo lo que esperábamos tardar. Así que vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat eh, para ver si ahí Bastián o yo la resolvemos en directo. Hay una acá. Dice, hola, una consulta, ¿cómo puedo validar que una simulación es correcta? Bastián. Sí, bueno, para validar una simulación hay varias formas. Puede haber, uno siempre puede tener un cálculo analítico frente con ya las leyes de conservación o los módulos o las leyes de equilibrio que presenté. Puede haber un cálculo analítico y comparar eso con los valores que te entrega el software. También puede ser otro camino puede ser también un estudio de convergencia de la malla para ver qué resultados entregan. Y también otro camino también puede ser, viene siendo como la comparación con medios más experimentales, ¿sí? O mediciones ya listas. Eso también puede ser, porque siempre la simulación no reemplaza al ingeniero, sino como que va ligada al ingeniero y a la, a la experimentación con esto, ¿sí? Siempre se valida la simulación respecto al cálculo analítico, convergencia de malla o básicamente con datos experimentales y ya listos. No sé si... Sí, al menos a mí me queda, me queda claro. Hay hay algunas preguntas acá adicionales. Dice, ¿hay formas de evaluar la calidad de la malla en el módulo de CFD? Claro, el El de CFD, fluido, ¿no? claro, Mm. de dinámica de fluidos computacionales. Bueno, para evaluar la calidad de la malla prácticamente es como muy ligado a lo que dije anteriormente, pero esto viene siendo los volúmenes de control, porque se trabaja por volúmenes. También hacer un estudio de cómo y una comparación entre si un volumen es más fino o más grueso también, para ver cómo influye esto en la precisión del modelo y de la simulación. No sé Súper. si queda claro.
No sé si ahí Pablo le queda clara la respuesta o si quiere abrir el micrófono, no hay problema, o si quiere ahí Ujú. poner mientras avanzamos con la siguiente pregunta. Raimundo Gatica dice, ¿qué diferencias tiene SolidWorks, en este caso, ¿cierto? Simulation o Flow Simulation con ANSYS o COMSOL? Bueno, con ANSYS. ANSYS es una herramienta de simulación muy potente, pero ¿qué es lo que pasa con ANSYS? ANSYS se le puede limitar también mucho en la curva de aprendizaje que tiene ANSYS. Aparte está todo en inglés, pues, quizá uno sabe inglés, sí, pero la curva de aprendizaje de ANSYS es muy poco intuitiva. Necesitamos importar una geometría también que sea compatible con ANSYS, ¿sí? En cambio, SolidWorks tiene el propio software del modelado y tiene ahí mismo también su módulo de simulación. En cambio, ANSYS tiene un repertorio gigante que viene siendo la Workbench de ANSYS y cada una de esas simulaciones, la curva de aprendizaje es gigantesca, la verdad, es como... Pero en cuanto a capacidades, ambos tienen buena referencia, buenos resultados. Claro, Y sí, cl- por ahí entonces, en resumen, SolidWorks podría ser más amigable que otros software que también apuntan a la simulación, ¿cierto? De este claramente. tipo de análisis. Bueno, ¿qué nivel de conocimiento técnico se requiere para comenzar a utilizar la herramienta de simulación? Qué buena pregunta. Bueno, el nivel de conocimiento técnico en física por lo menos tiene que ser bueno, porque para poder hacer una buena simulación, como dije anteriormente, se requiere saber dónde voy a mallar, en qué partes tiene que ir un buen refinamiento de esta malla, qué condiciones tengo que poner de frontera, porque sin esa base científica o ingenieril, es difícil tener un buen resultado de esta simulación. Por ende, es recomendable, por no decir obligatorio, de tener una buena base física, porque uno puede hacer muchas cosas, pueden salir las cosas bien, pero si yo no entiendo lo que está pasando, puedo perjudicar al proyecto que voy a estar levantando. No sé si queda resuelta esa duda. Sí, sí, de hecho, interesante lo que dijiste porque a veces se espera que un software reemplace a un ingeniero y en realidad lo que hace en este tipo de software es justamente amplificar las capacidades de un ingeniero más que reemplazarlo. Entonces, en esa línea debiese entenderse este software como también un criterio, como si tú, de un ingeniero que está evaluando y que está interpretando los datos de manera correcta, o está ingresando las variables de manera correcta. Hay más preguntas, vamos a ir con las últimas dos, porque ya estamos casi en tiempo. Podemos generar un enlace en CAE, dice, como microgeo, perdón, en CAM, en CAM. Podemos generar un enlace en CAM. ¿CAM? Me imagino que ¿a qué se refiere con CAM? Déjame revisarlo. Y la otra pregunta de Omar Flores consulta cuál es la diferencia entre SolidWorks e Inventor de Autodesk. Bueno, yo creo que la principal diferencia pueden ser los módulos de simulación. SolidWorks es básicamente, bueno, todos conocemos que SolidWorks e Inventor son software que para modelado CAD, pero ¿qué pasa con SolidWorks que también tiene en su mismo software los add-ins que vienen siendo los módulos de simulación y, y también es más fácil para el flujo de trabajo ¿Te refieres a Inventor o a SolidWorks? a Bueno, SolidWorks? SolidWorks. Ok, bueno, ahí vamos a ir con la última. A ver, Javier Cerrudo dice, ¿se pueden utilizar normativas de AISC, ASD y LFRD? Eso es, me parece que es diseño estructural, en acero. Eh, si se pueden utilizar las normativas. Podríamos consultarlo después del webinar, no tengo ningún problema respecto a esa pregunta, porque hay varias normativas que se pueden cumplir, está la ISI, el ISO,
si quieres ahí me das tu contacto y podemos ver y resolver esa duda. Sí, ahí si Javier quiere dejarnos su correo, podemos Claro, contactarlo y hacer una reunión específica para hablar o profundizar sobre esa normativa y mostrarle. Nosotros tenemos licencia NFR, por lo tanto podemos hacer pruebas y demostraciones enfocadas en un requerimiento específico. Así que eso también se puede hacer. Eh, bueno, eso sería. Raimundo dice, Inventor también tiene módulo de simulación con Nastran. Sí, ahí entiendo que también Inventor tiene algunas cositas de simulación, no sé si tan amplias a nivel de SolidWorks, pero eh, también eso podría ser parte de una conversación específica. Bueno, eh, muchas gracias a todos. Jorge González ahí, o José González, estaba pidiendo la presentación, la podemos compartir, si nos dejas tu correo te la enviamos, pero lo que sí vamos a publicar es la presentación, bueno, el webinar va a quedar publicado en nuestras redes sociales y quiero spoilear algo para toda la gente ahí que se sigue acá en la sala. Durante el próximo mes, en abril, la última semana, no quiero casarme con el día, pero la última semana de abril vamos a estar haciendo un taller presencial para toda la gente que esté interesada en los flujos que yo mostré al final de la presentación, ¿cierto? Acerca de escaneo láser, vamos a estar mostrando escáneres láser portátiles de última generación con las marcas Shining y Faro, también los procesos de ingeniería reversa y simulación, todo eso en un día, un taller bien, un poquito denso, pero consolidado en un día, en donde podamos revisar y meter las manos en escáner láser, en software, y va a ser para nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, estén atentos ahí a las publicaciones de Microgeo, porque eso se viene en abril, eh, la semana del 23. Está, perdón, la semana del 20 está programado ese Open House o como le queramos llamar. Ahora estamos buscándole el nombre, pero la fecha concreta ya está o la semana en particular. Así que estén atentos ahí. Ahí dejaron la información los participantes. Gracias a todos por seguir acá con nosotros hasta el final y que tengan una buena semana. Gracias a todos. Gracias, Bastián. muchas gracias a todos por venir. Gracias. Chao, chao.